Mañana de cierre, pero muy interesante. Los dos ponentes, sin desmerecer al resto, son de una alta calidad personal e intelectual. Don Francisco Vázquez, que yo creo que no necesita demasiadas presentaciones, por su trayectoria es bien conocido, pero algunas notas voy a dar de su currículum para que todos recordemos esa larga y rica historia. Nacido en La Coruña, se le nota en el hablar, cuando en las tertulias se le escucha. Padre de 2 hijos casados que le han dado 5 nietos. Estudió en el Colegio Mayor San Pablo, cerquita de aquí. Es abogado. En el año 74 ganó las oposiciones a inspector de trabajo. Me ha dicho que se acaba de jubilar en este último mes de mayo. Ingresó en el Partido Socialista en la clandestinidad. Ha formado parte de las ejecutivas de Felipe González, de Joaquín Almunia. Ha sido 3 veces secretario general de los socialistas gallegos, la primera todavía en la clandestinidad. Cabeza de lista en las distintas elecciones a diputado del 77, 79, 82, 86, 90, 93, 96. Participó, por tanto, en la elaboración de la Constitución y defendiendo ante el Pleno el Estatuto de Autonomía de Galicia. En 1983 fue elegido alcalde de La Coruña por mayoría absoluta, cargo que revalidó no sé cuántas veces, porque siempre hablábamos del alcalde de La Coruña, ¿no?, Francisco Vázquez, siempre por mayoría absoluta, incluso en 2 ocasiones el alcalde más votado de las grandes ciudades españolas. En mayo de 2006 fue nombrado embajador de España cerca de la Santa Sede, estuvo 5 años. Entre las cuestiones que afrontó, cuestión importante, el acuerdo de financiación de la Iglesia, la adaptación de su fiscalidad a la normativa europea, la regulación de los maestros de religión y la paralización del proyecto de una ley nueva de libertad religiosa. Tiene distintas condecoraciones que no voy a citar aquí. Él es muy conocido en la actualidad también por su relación con los medios. Al estar jubilado, pues le permite una mayor libertad para escribir, para dar conferencias, cursos y para estar en diversos medios de comunicación. Don Francisco, es un honor para nosotros poder tenerle aquí en una reflexión de un tema que necesita políticos que tengan experiencia, porque esto sí que es importante, porque no estamos en una tertulia con toda la categoría que puede tener la tertulia, pero nosotros queremos ir un poquito más allá a ese fondo de la cuestión, de una rehabilitación moral de la política en la medida que nosotros podemos aportar. Y ciertamente pues necesita la experiencia de ese trayecto político y también la identidad cristiana manifiesta y claramente como una identidad además comprometida en la política. Tantas veces hablamos en nuestras reuniones de lo complicado que es ser miembro de un partido, ¿no? Don Francisco Vázquez, pues toda la vida militando y por tanto procurando compaginar esa fe y esa vida política. Pues bien, estamos a disposición de oírle su reflexión. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación que se me ha formulado para hablar de un tema ciertamente de gran actualidad y polémico como es la gobernanza de la democracia representativa. Yo lo que voy a analizar son, desde una perspectiva de un examen de la historia reciente de España, cuáles son, a mi juicio, las causas de los problemas. Porque primero siempre hay que, para plantear soluciones, lo que hay que tener muy claro es la naturaleza de los problemas. Yo sí quiero decir que, agradeciendo la confianza de la Comisión de Pastoral Social, yo no voy a dar una charla académica porque no soy un especialista en derecho constitucional. Voy a hacer un análisis político nacido fundamentalmente
pues de las experiencias por mí vividas en mis años de responsable público, en una etapa de mi vida en la que me cupo el honor de desempeñar cargos y funciones, sobre todo tan representativas como son la de alcalde o la de diputado. Y, por cierto, a excepción de la última, que fue la de embajador cerca de la Santa Sede, yo siempre he tenido a gala el que todas mis responsabilidades nacieron siempre de las urnas. Yo fui un político nacido del voto, nunca del designio del Boletín Oficial del Estado, y eso es algo que me llena de gran satisfacción. Comenzaré diciéndoles que toda actividad pública, yo siempre he considerado que el conocimiento de la historia es un pilar fundamental, posiblemente el más importante para el ejercicio de la actividad política. Todos conocemos ese axioma tan manido, ¿verdad?, que se dice que los pueblos que ignoran su propia historia están condenados a repetir los mismos errores de su pasado. Por ello, para ver los problemas del presente, voy a comenzar mi intervención haciendo un análisis somero de nuestro pasado más reciente y, así como les dije antes, determinar el origen y la causa de algunas de las situaciones, por un lado de desencanto y por otro lado de desprestigio que afectan a las políticas y a las instituciones públicas y que, por tanto, erosionan gravemente la propia naturaleza de la democracia. La quiebra de los valores democráticos, en gran medida, de las actitudes políticas que imperaron en la transición, son posiblemente, a mi juicio, el mejor ejemplo que nos debe servir para determinar las causas del actual estado de desánimo colectivo, pero también nos sirven para establecer cuáles pueden ser los caminos para la recuperación de lo que hoy en este ciclo se llama rehabilitar la democracia. Cuando muere el general Franco, el futuro de España se debatía entre dos rumbos antagónicos, los continuadores, que eran rumbos continuadores de aquella triste imagen machaviana de las dos Españas. De un lado, quienes desde el poder absoluto, mantenido durante 40 años de régimen autoritario, propugnaban el mero continuismo del sistema, sometiéndolo únicamente a los ajustes imprescindibles derivados de la muerte del general Franco, y frente a ellos se alzaban los grupos de oposición, hasta entonces clandestina, la mayor parte de esa oposición vinculada al exilio, que defendían la ruptura total de las instituciones y del propio Estado asentado en aquellas llamadas leyes fundamentales, que era una forma constitucional muy atípica y muy sui generis. Por lo tanto, tanto en el campo que podíamos llamar continuista como en el campo de los rupturistas, coexistían también dos tendencias más radicales y extremistas, como eran, por un lado, en el campo inmovilista, en el campo continuista, los llamados inmovilistas, que eran los que únicamente querían que las cosas siguieran como estaban, y que años más tarde serían los impulsores del fallido intento golpe de Estado de 1981. Y en el campo de los rupturistas había grupúsculos que defendían una salida revolucionaria, que implicaba incluso un cambio total de la sociedad, y además, en aplicación de un supuesto derecho de los pueblos, defendían la independencia de algunas de las regiones que configuran España. Estos grupos minoritarios nunca aceptaron la democracia naciente y optaron por una salida violenta, como fue la ETA, el FRAP, el GRAPO, y sus plataformas políticas, como eran ERRE y Batasuna, que los han apoyado y los siguen apoyando. Pero, frente a ello, desde dentro y desde fuera del régimen, que agonizaba no solo físicamente en la persona que lo representaba, existían fuerzas políticas en uno y otro campo, partidarias de la desaparición total del Estado franquista, pero desde la apertura de un proceso de reconciliación nacional, que resteñara las heridas de la guerra civil y que homologara a España con el resto de las naciones democráticas de nuestro entorno. Es lo que se denominó la salida reformista, una vía pacífica, en la que se encontraban implicados personalidades y partidos, unos que provenían del propio régimen, al igual que políticos y grupos de la llamada oposición moderada. Y esta es la opción que se impone,
y se impone desde las propias Cortes franquistas, que desde la legalidad imperante en aquel momento llevaron a cabo un proceso de reforma a través de un referéndum que implicó el fin del sistema, permitió la legalización de los partidos políticos y permitió la convocatoria de unas elecciones libres. Esta reforma se convirtió en la práctica en una ruptura pacífica, democrática, desde el punto y hora en que las Cortes Generales que se eligieron en aquellas elecciones del 15 de junio de 1977 se convirtieron en auténticas Cortes constituyentes y dieron paso a un proceso de transición a la democracia que culminó con la promulgación de la vigente Constitución, aprobada abrumadoramente en todas las regiones de España, salvo en el caso del País Vasco, en que fue aprobada pero con una fuerte abstención, en aquel referéndum del 6 de diciembre de 1978. Yo siempre entiendo que esa fecha termina la transición democrática. En esa fecha se inicia la democracia. Quiere decir, España pasa a ser un país, como cualquier otro país de su entorno, regulado por una Constitución, una ley de leyes que establece las bases de convivencia. Primera lección que extraemos para el presente convulsivo que hoy vivimos, sobre todo para algunos de ustedes, porque veo que por su edad no vivieron aquellos acontecimientos. Acontecimientos, quiero subrayar, que hicieron que España fuera admirada en el exterior, que España y su proceso de liquidación de una dictadura y de su tránsito por vía pacífica a la democracia se considerase como ejemplar, y tanto política como académicamente se tomase como un modelo a seguir. Nunca fue tan alto en los tiempos modernos el prestigio internacional de España como en aquellos días del final de la década de los años 70. Decía antes, primera lección que hoy podemos extraer de aquel proceso. Los políticos de aquella época lo que hacen es recoger las aspiraciones mayoritarias del pueblo español. Esto es un elemento fundamental. La política se estructura de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos, las aspiraciones que tenía aquella España del final de la dictadura. El proceso coincide con el sentir de los ciudadanos. Hay un recuerdo de la guerra civil, que pesa como una losa, pero también hay una parte importante de la población que formaba parte consideraba que la guerra civil era un pasado que no habían conocido. Nadie quería convulsiones ni bruscas, ni mucho menos violentas. Y además, en la España de 1975 había una gran clase media que no existía en la sociedad española de los años 30, y una realidad nacida de la combinación de la emigración y del turismo que había permitido a los españoles en muy pocos años tomar referencias de las sociedades democráticas europeas de nuestro entorno, que habían contribuido a cambiar socialmente la sociedad española. Consiguientemente, los españoles demandaban una vía pacífica, nacida del diálogo, que se transformó en un proceso político que hoy conocemos y denominamos el consenso. Por lo tanto, se imponen como virtudes del debate político la generosidad, la renuncia, que éticamente, para mí, constituyen la más excelsa manifestación del patriotismo correctamente entendido. Los unos, y eso hay que reconocerlo desde el campo ideológico en el que yo me muevo, los unos renuncian a la fuerza del poder que les asistía, tenían el poder, y los otros renuncian al menor atisbo de revanchismo. Y el proceso se inicia intentando evitar los errores de un pasado de España convulso y violento, las más de las veces marcado por la intransigencia y por el sectarismo. Reitero, generosidad y renuncia de todos, subrayo, que permiten un acuerdo que se plasma en la elaboración de una Constitución que por primera vez desde la Constitución de 1812 de Cádiz no es un fruto de la imposición de unos vencedores frente a unos vencidos. Es una Constitución cuyo desarrollo ha permitido gobernar en diferentes momentos, en mayoría o minoría, a la derecha, al centro o a la izquierda. Y esta breve introducción, a la luz de la historia reciente, me sirve para poner en evidencia el tremendo contraste de aquel espíritu político imperante en aquellos años con el que actualmente sufrimos y que lleva incluso a que abiertamente se plantee, como es el caso del título de este ciclo, la necesidad de rehabilitar la democracia.
La continuidad o la vigencia del actual sistema democrático se pone en peligro cuando la causa de los problemas, en mi opinión, no está en la naturaleza del fondo, sino en las desgraciadas formas que lo administran. Y permítame en este punto, antes de continuar, hacer un muy breve inciso. La causa determinante no es la crisis económica, como se dice, y las consecuencias sociales de la misma, que son graves e importantes. La crisis económica es una manifestación más de la crisis política e institucional que arrastramos como consecuencia del progresivo alejamiento entre la sociedad y sus representantes, empeñados en reabrir todos los conflictos que asolaron nuestra convivencia en el pasado, como mantengo en el análisis de la presente conferencia. Y decía que la crisis no es la causa porque el escenario en el que se desarrollan los acontecimientos de la transición democrática de aquellos años del 70, yo afirmo que era mucho peor que el actual, porque también había crisis económica, pero más grave que la actual. El nivel de paro era el similar, el 26% de la población activa, pero España estaba aislada, no tenía el marco protector de la Unión Europea. Sufríamos la más devastadora socialmente de las plagas económicas que pueda haber, que no es otra que la de la inflación, niveles que llegaron a superar el 20% y que había que resolver devaluando la moneda, lo que implicaba una pérdida radical de los salarios, de los ahorros y de las rentas familiares. Hoy ese factor, el de la inflación, no existe. Y políticamente la sociedad sufría el terrorismo de ETA a un nivel tremendo, que asesinaba, secuestraba y extorsionaba con la impunidad que le daban los santuarios franceses, y a la ETA se añadían las acciones del Grapo, y la acción combinada de ambos terrorismos era la que servía de justificación a la amenaza golpista de sectores involucionistas vinculados a grupos del ejército, descontentos con la evolución de los acontecimientos. La situación de aquellos momentos se denominó desencanto y ponía en propia solfa a la democracia. Había un riesgo de involución. Una situación, por tanto, para mí, no igual, sino peor que la actual. ¿Y qué se hizo en aquellos difíciles momentos para contrarrestar la crisis política, la crisis económica y, además, poder salvar aquella democracia naciente? Pues lo contrario de lo de hoy. Justo lo contrario de lo que se hace hoy. Como expresión de las virtudes que vengo reiterando de diálogo, de generosidad y de patriotismo, los partidos políticos y los políticos de aquella época formalizaron los llamados pactos de la Moncloa, en la que los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las entidades patronales, económicas y financieras acordaron las políticas a seguir desde el punto de vista económico y social, legitimando así los esfuerzos y los sacrificios que había que exigirle a la sociedad, e incluso incorporando a la acción del gobierno a personalidades de reconocido prestigio al margen de la política, respetados por todos, como era el caso del entonces vicepresidente don Enrique Fuentes Quintana. Nada que ver con el triste espectáculo que hoy sufrimos de permanente conflicto y de incapacidad de abordar soluciones desde el diálogo. Por tanto, la primera de mis conclusiones al hablar de los problemas actuales de la democracia no es otra que resaltar la incapacidad para el acuerdo, la falta de diálogo endémico de políticos y partidos en la actualidad. La lucha política se antepone a los intereses generales, y eso es algo a lo que el ciudadano es muy sensible. Permítanme completar este análisis comparativo con una breve referencia a un problema de carácter político como es el territorial, pero que yo lo voy a hacer desde otra perspectiva, y es la de considerar que es una causa también el problema territorial del desprestigio de las instituciones. La Constitución de 1978, que intenta solucionar muchos problemas y tiene la voluntad de modernizar las estructuras políticas y sociales de España, intentó solucionar el problema del encaje de las llamadas nacionalidades históricas. Y entonces, a la vez, intenta modernizar la estructura de un Estado prácticamente decimonónico y crea el llamado Estado de las Autonomías. Hubo un problema que hoy lo vemos con claridad, y es que esta reforma se hizo sin derogar el Estado hasta entonces existente, lo cual determina de que siga funcionando la anterior estructura del Estado, una estructura municipal
fuera de lugar la estructura de diputaciones provinciales y a la vez las autonomías y las nuevas instituciones que se crean a su sombra. Lo cual hace que tengamos un megaestado difícil de mantener, imposible de mantener económicamente, lo que obliga a recurrir al endeudamiento al que se someten todos los niveles de la administración, el Estado, la central, las autonómicas, las provinciales y las locales, lo cual hace que se produzca un agujero que obliga a buscar recursos a las hasta entonces inatacables políticas sociales propias del estado del bienestar. Y aquí es donde yo quiero llegar. No tanto del problema de nacionalidades, sino del problema de ese megaestado. No se trata de ver las derivas de la política nacionalista o de las amenazas reales de secesión que hay en partes de España que pesan sobre nuestra convivencia. Quiero resaltar la elefantiasis de nuestra administración, la deriva política y administrativa, posiblemente partidaria, de las autonomías como detonante de la actual crisis económica. Todos los ciudadanos son conscientes del gran número de órganos, organismos existentes con funciones superpuestas, del gran número de empresas públicas, de instituciones políticas, de contratados, de cargos de confianza, de libre designación, o simplemente el gran número de políticos institucionales que, entre otras consecuencias, hace que España, con la mitad de la población de Alemania, tenga el doble de cargos políticos. Este dislate es una de las causas del desprestigio de la causa política, de la clase política, porque no aborda la reforma del Estado, no retoma la voluntad modernizadora y descentralizadora de la Constitución y, consiguientemente, no produce un ahorro importante en las cuentas públicas. ¿Y esto qué ocasiona? Que el Estado se deslegitima y pierde la ejemplaridad que se le requiere a los poderes públicos porque la sociedad no ve que se ahorre en esta cuestión y, en cambio, el ahorro se hace en derechos hasta entonces, como decía antes, intocables, como son la educación o la sanidad, pero que no se aplica el mismo rasero en las estructuras de poder controladas por los partidos políticos. Los ejemplos serían inacabables. Para que ustedes se den cuenta, uno que nace de mi experiencia más directa, fui presidente de la Federación de Municipios 2 veces, España tiene 8.000 ayuntamientos. De esos 8.000 ayuntamientos, 5.200 tienen menos de 1.000 habitantes. Son inviables de mantenimiento. No tienen la estructura mínima de población que se requiere para el mantenimiento de los servicios que deben dar. Y todos ustedes, como yo, somos conscientes de la existencia de defensores de pueblo, tribunales de cuentas, consejos económicos sociales, televisiones autonómicas y un larguísimo etcétera que agotaría el tiempo para que tengo yo para charlar. Y esta reforma que se demanda no se lleva a cabo cuando, por el contrario, sí diligentemente se ejecutan políticas que afectan a los derechos de los sectores más débiles, a la vez que se quebranta de manera grave el poder adquisitivo de las clases medias. En esta segunda conclusión, vuelvo a repetir, no entro en las derivas soberanistas de una parte de España, como lo que hoy estamos viviendo en Cataluña. Se trata más bien de poner en evidencia el que si no se racionaliza el Estado, se deslegitima gravemente las medidas que se intentan tomar para abordar la crisis. Desde el estudio de la historia en estas cuestiones, vemos que una de las causas también que han incidido, y sobre todo que se han puesto en evidencia en los últimos años en el estado de crispación y desencanto que vivimos, es que si analizamos lo que es los últimos 300 años, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, sobre todo el XIX y el XX, vemos como la no solución de tres cuestiones políticas o su incorrecto tratamiento fueron, en momentos determinados, las causas de todos nuestros problemas. Incluso algunas veces derivaron en problemas violentos. Las tres cuestiones fueron la cuestión territorial, la cuestión religiosa y la cuestión militar. La cuestión territorial relativamente moderna, porque nace a finales del siglo XIX, las demandas económicas del capitalismo vasco y catalán. La segunda, la religiosa, tuvo siempre una incidencia muy importante en el proceso educativo y ha pasado por situaciones totalmente dispares, desde un poder o una connivencia fuerte de la Iglesia con el poder
hasta situaciones como fueron en su día la desamortización o la persecución religiosa en el final de la República y en la Guerra Civil. Y la tercera, la militar, es la que dio lugar a toda una cadena de pronunciamientos, asonadas y golpes de Estado que alteraron en una u otra dirección, liberal o conservadora, los procesos constituyentes. Pues bien, las tres grandes cuestiones, territorial, religiosa y militar, que pensábamos que el proceso de transición habían quedado superadas gracias al consenso mayoritario que representaba la Constitución vigente, en un corto espacio de tiempo, y con una responsabilidad muy grande, por desgracia, en el gobierno de mi partido, las tres han resucitado de una manera dramática, sustituida la tercera, la cuestión militar, por lo que yo denomino la cuestión judicial, que se expresa en la judicialización, en la politización de la justicia y a su vez en la judicialización de la política. Hoy se hace más política en los tribunales que en los parlamentos o en los foros institucionales. Y además el control partidario de los órganos de dirección, de control de los cuerpos judiciales, unido al protagonismo de algunos jueces. Afortunadamente, la situación militar desapareció. Posiblemente el estamento militar haya sido uno de los que mejor se ha sabido adaptar al proceso democrático y además ha tenido una presencia internacional que lo avala en su compromiso con los valores que tradicionalmente las Fuerzas Armadas han defendido. Bien, todas estas cuestiones han sido agravadas por una ruptura consciente del espíritu de reconciliación, como fue la mala aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que, de una forma fulminante, resucitó la mayor parte de los fantasmas de nuestro pasado reciente. Y no quisiera yo, en este punto, ya que he hablado de cuestión territorial, cuestión religiosa y cuestión militar sustituida por la cuestión judicial, no dejar de alertar sobre lo que será en próximos tiempos un previsible ataque que desde algunos sectores de la izquierda incomprensiblemente se harán contra el principio de libertad religiosa en el afán de imponer un modelo de sociedad presidido por los principios del relativismo más absoluto imperante en los últimos tiempos y que tan categóricamente denunció el anterior pontífice Benedicto XVI. De un tiempo a esta parte, podemos observar que se intentan asentar como verdades lo que simplemente son falacias, siempre encaminadas a un desprestigio de la Iglesia Católica, a la que se intenta presentar como una institución que goza de todo tipo de privilegios, de exenciones, preocupada tan solo por imponer y obligar a todos a seguir sus principios doctrinales. Y tenemos ejemplos muy claros. Se ha dicho que la Iglesia no paga por sus edificios y propiedades, el llamado impuesto de bienes inmuebles, el IBI, un impuesto de carácter municipal, cuando lo cierto es, y que nunca mejor dicho, paga religiosamente todos aquellos que cumplen fines de carácter lucrativo y goza ni más ni menos que de las mismas exenciones en los que están dedicados al culto o a fines benéficos sociales que las que tienen las demás confesiones religiosas, los demás organismos y entidades de asistencia como ONGs o carácter cultural o sociales como partidos políticos, federaciones, edificios del Estado, sedes sindicales, etc. Como también es mentira cuando se le acusa de gozar de una financiación especial y exclusiva que se hace a costa de todos los españoles. Yo participé activamente en el acuerdo de financiación en mi condición de embajador y puedo decirles categóricamente que hoy la Iglesia española tan solo recibe del Estado las cantidades que voluntariamente consignan en sus declaraciones de renta los ciudadanos, creyentes o no creyentes, que quieran entregar a la Iglesia Católica la parte correspondiente de sus tributos, cantidad, por cierto, y esto es importante, siempre compatible con la que puedan dedicar a otras instituciones sociales como son las ONGs. Subrayando el hecho, además, importante, de que la casilla de la Iglesia Católica puede ser sustituida por la de cualquier otra confesión religiosa que lo acuerde con el gobierno, como las iglesias evangélicas, el Islam, el judaísmo, etc. Es una financiación similar a los demás países de nuestro entorno, realmente copiada de la financiación italiana. Por lo tanto,
ni privilegio ni ayuda del Estado. En un artículo reciente que publicaba en una revista, Vida Nueva, alertaba de cómo posiblemente en un momento que la izquierda está en una fuerte crisis ideológica que ha derivado una pérdida de credibilidad y desprestigio que afecta a su acción diaria, bajo la idea de una renovación de ideas, se va a reabrir un enfrentamiento y una ruptura con la Iglesia, resucitando un anticlericalismo y una antirreligiosidad más propia de épocas del siglo pasado, que muchos pensábamos que ya estaban superados. Y se van a fundamentar sobre todo en un principio erróneo, que es, con la disculpa de negar la constitucionalidad de los acuerdos con la Santa Sede y aprovechando el inevitable debate que va a sobrevenir en el próximo otoño con el nuevo proyecto de la ley del aborto, propugnar una revisión total de las relaciones con la Iglesia, incidiendo sobre todo en el campo educativo y poniendo en entredicho por el sistema actual de los colegios concertados, intentando a la vez sacar la enseñanza de la religión del programa educativo, negando la libertad de conciencia a instituciones sanitarias y educativas de diario católico, tanto a nivel individual como a nivel individual a médicos y personal facultativo. Este anuncio que hago público se basa en una falacia, como las anteriores, como es la de ignorar que los vigentes acuerdos con la Santa Sede fueron debatidos y aprobados, por cierto, por unanimidad en el Senado, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, unos meses después de la aprobación de la Constitución vigente, en enero de 1979. Por tanto, son plenamente constitucionales. Son una ley de carácter orgánico que requieren una mayoría cualificada que únicamente se pueden derogar o bien por acuerdo de las partes o por la misma mayoría que los aprobó. Los vigentes acuerdos han derogado en su totalidad el anterior concordato. Y no tienen nada de excepcionalidad. Quiere decir, son unos acuerdos más de los tratados internacionales que la Santa Sede tiene suscrito con 89 países, entre ellos todos los 27 de la Unión Europea, de los más de 120 países con los que mantiene unas relaciones diplomáticas estables. Es más, dicho en sentido contrario, solamente hay 17 países en el mundo con los que la Santa Sede no tiene relaciones a nivel de reconocimiento de embajadores. Corea del Norte, China y las teocracias islámicas, sobre todo los Emiratos y Arabia Saudita de la península arábica. Por lo tanto, ni hay privilegios, ni hay excepciones, sino que es la misma aplicación que se da a nivel internacional. Y he hecho este breve inciso porque creo que es bueno siempre contribuir a dar argumentos para debates que van a ser inevitables, próximos e inmediatos. Este renacer de un cierto sentimiento antirreligioso y, desde luego, abiertamente de una hostilidad manifiesta contra la Iglesia Católica, son también exponentes claros del hilo conductor de mi intervención, de una ruptura del espíritu de consenso con la que se inició la transición y, por otro lado, un reflejo clarísimo de la profunda crisis ideológica que hoy atraviesa la izquierda, incapaz de construir una alternativa frente al modelo ultraliberal impuesto por los mercados y hace que se vuelva a la anacrónica dialéctica anticlerical propia del siglo XIX. Retomemos entonces, por tanto, el hilo de la argumentación. Y veamos también cómo es necesario, no se puede ignorar, el considerar la importante incidencia que la globalización actual a la que está sometida nuestra sociedad tiene en la crisis política, pero sobre todo en la crisis económica, y que además contribuye al desprestigio de las instituciones. Vamos a condensar un poco esta referencia porque yo creo que cada uno de los puntos darían para una conferencia. La crisis económica ha puesto en evidencia la falta de control que hoy tienen los poderes políticos sobre los grandes poderes económicos, y esto lo percibe el ciudadano. Esto es algo que el ciudadano lo ha percibido, lo tiene claro, hasta el punto que para muchos ciudadanos la democracia ha pasado a estar controlada por los llamados mercados,
que por encima de los gobiernos son los que fijan las políticas a seguir, sobre todo bajo el eufemismo de austeridad en materia de restricción de los pilares fundamentales de lo que hasta ahora conocíamos como la sociedad de bienestar. Esto tiene también su antecedente histórico. Verán que yo siempre recurro al análisis de la historia. Poco más de 15 años, se ha producido el derrumbamiento de los dos modelos políticos y económicos sobre los que se había sustentado nuestra sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la década de los 90 del pasado siglo, se produce simbólicamente la caída del muro de Berlín, que es lo que marca el fin del modelo comunista. Pero el sistema capitalista, la llamada sociedad de bienestar, que era fruto del pacto por la libertad entre liberales y socialdemócratas frente al totalitarismo comunista, ni fue capaz de prever, ni fue capaz de controlar, ni fue capaz de afrontar una crisis económica como la que sobreviene a continuación, fundamentalmente especulativa en su origen y que es la que estamos sufriendo. Por lo tanto, en estos 15 años se derrumba la fe en los dos modelos antagónicos e imperantes en el mundo desde 1945. Y lo que es más grave, por primera vez en la historia, la caída de uno y otro modelo se sucede sin que surja ningún modelo alternativo. Y hay una absoluta carencia, no ya de respuestas ideológicas, sino de propuestas políticas. Si ustedes se fijan, a nivel internacional, los gobernantes, su discurso está constituido principalmente por cifras, por estadísticas, son debates económicos y las más de las veces incluso son los propios economistas los que sustituyen a los políticos a la hora de analizar las posibles soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad. Y hay una segunda cuestión también muy grave. Aparentemente, yo creo que realmente, pero bueno, aparentemente diremos que las decisiones las toman organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son los que fiscalizan y controlan a los gobiernos democráticos. Fijan, como en el caso de Grecia y Portugal, las medidas financieras, económicas y políticas que deben seguir. E incluso, como el caso más grave y más escandaloso que hemos tenido en los últimos años, como fue el de Italia, imponiendo un gobierno tecnocrático sobre el gobierno democrático surgido de la voluntad del Parlamento votado por los ciudadanos italianos. Hoy, por lo tanto, tenemos ya la certeza de que nos dirigen poderes, pero estos poderes, fíjense bien, es la primera vez en la historia que son poderes anónimos. No podemos ponerle cara a los fondos que rigen los mercados, que determinan las subidas y las caídas en las bolsas, subidas y caídas que les permiten alcanzar pingües beneficios que las más de las veces arruinan a los pequeños ahorradores. Son poderes anónimos, sin rostro, sin ideología aparente, más allá que la del beneficio y un beneficio alcanzado en el menor tiempo posible. Son poderes anónimos que nos privan de saber quién es nuestro interlocutor. Son poderes que incluso se reúnen en foros, incluso en ciudades como la reciente reunión de Gravos, y allí a su llamada acuden los gobernantes que los informan, los escuchan y establecen líneas de actuación para las políticas económicas y sociales a seguir. Foros y clubs que determinan la política de países y del mundo, que son capaces de establecer primaveras árabes que marcan la sustitución simplemente de dictaduras laicas por regímenes teocráticos igualmente tiránicos, pero que aseguran fuentes de energía y aseguran inversiones por parte de los propietarios de esas fuentes de energía. Bajo el eufemismo de la globalización, perdemos soberanía en favor de nuevos centros de poder político. Hoy, de una manera muy minoritaria, pero ya comienzan a surgir teóricos que hablan del liberal-leninismo. Hablan como desde la ideología liberal se establecen formas de actuación propias del leninismo en las que el Politburó o el Comité Central pasan a ser estos poderes económicos anónimos que administran
los ingentes recursos de planes de inversión o de jubilación de millones de personas o dirigen los grandes monopolios y consorcios industriales. Esta realidad se traslada a los sectores más concienciados políticos y socialmente de nuestra sociedad y hace que se tenga la certeza de que perdemos soberanía con la aparición de nuevos centros de poder político. Y esta situación tiene su origen, en gran medida, en la falta de principios y valores que afecta a una sociedad dominada por el principio del todo vale y que, como en el caso de España, los partidos políticos no han sido capaces de incorporar o representar en parte aspiraciones y preocupaciones de las gentes, convirtiéndose ellos mismos en núcleos cerrados y endogámicos, aislados de la realidad, dando lugar a la profesionalización de la actividad pública cuyo desempeño se limita a los propios cuadros dirigentes de los mismos partidos. Y así entramos en la tercera causa, en mi opinión, de la actual crisis de la política y de los políticos, que no es otro que la partitocracia. Y una de sus consecuencias más execrables, que es la corrupción, que deriva en gran medida de la financiación irregular de los partidos políticos. La profesionalización de la política se ha hecho al margen de las preferencias de la sociedad expresada en el voto. Los cuadros llamados dirigentes, y que yo hoy denomino cuadros profesionales, se mantienen las mismas personas, quiere decir, se mantienen físicamente en sus esferas de poder como si formaran parte de un escalafón funcionarial. Y digo físicamente porque ideológicamente tenemos la gran paradoja de que las mismas personas son capaces de practicar el difícil ejercicio de hoy decir lo contrario de lo que se decía ayer, o de impulsar una supuesta renovación ideológica que fuera distinta de lo hasta ahora defendido o contraria al modelo que hasta ahora se ha constituido la trayectoria de la acción política. Las ideas y los programas son los que cambian, pero nunca lo hacen las personas, que además se exoneran en todo momento de cualquier responsabilidad del pasado o niegan su implicación en las consecuencias negativas, cuando las hay, de sus errores. Hemos llegado incluso a la paradoja de que en el debate político de regeneración se impongan límites a la reelección de quienes son políticos de representación pública, y lo son simplemente porque son elegidos, quiere decir, porque lo quieren sus conciudadanos. Y en cambio no haya limitación para quien es derrotado en las urnas, que puede presentarse una y otra vez. El tiempo me impide explayarme en esta cuestión como yo desearía, pero creo que la regeneración democrática interna del sistema actual de partidos es una de las necesidades más acuciantes que hoy tenemos en España. Y me refiero a todos los partidos sin excepción, aunque, como ustedes comprenderán, sea uno el que más me duele. Esta incapacidad para la renovación, de acuerdo con la aceptación o el rechazo que los ciudadanos con su voto expresen en las urnas, es el reflejo del meollo del problema, que no es otro que la profesionalización de la política, que no es otro que la funcionalización de los partidos, que permiten hacer de la representación pública una actividad lucrativa, un medio de vida, que consiguientemente hace desaparecer la dimensión a la política de algo, de una manifestación de un espíritu de servicio. Y vemos que la derrota, aunque la derrota más que elocuente sea clamorosa, eso no anula la capacidad de seguir teniendo la representación. Y vemos que posiblemente eso conlleve una desaparición de la voluntad de victoria. Y me voy a explicar. Quien accede a un sillón de concejal o de representante en una institución o organismo público, lo que al final le termina interesando es simplemente seguir. Y por tanto es incapaz de abordar cualquier renovación que pueda poner en peligro su estabilidad profesional. Y por tanto puede asumir e incorporar a su acción política la idea de la derrota. Una derrota institucional, pero que a él le permite conseguir mantener su representación
institucional. No hay, por tanto, voluntad de ganar, o incluso lo que es todavía peor. Para continuar, se puede dar otro paso más grave, que es pactar con quien haga falta, por muy contradictorio que sea el modelo de sociedad que cada uno de los integrantes del pacto represente. La deslegitimación de la que hablaba en la segunda parte de las causas, que es la referida al modelo de Estado, se da más acusadamente en este tercer aspecto referido a los partidos políticos, porque es un problema que afecta a la propia esencia de la democracia. La propia esencia de la democracia, en mi opinión, no es otra que el de la representatividad. Se ha impuesto, además, un modelo de político profesional sin experiencia previa política o sindical o simplemente social. Las personas provenientes de las asociaciones de padres de alumnos, de asociaciones de vecinos, o bien con una experiencia profesional, comercial, en definitiva, con raíces en la propia sociedad y con experiencia y capacidad previas de saber representar, de saber obrar, como diría un castizo, de saber ganar su propio sustento con su propio trabajo. Y al contrario, hoy no hay otra actividad que la desarrollada en el propio partido, en la gestión, en la organización y el control del mismo, que es el único bagaje de experiencia y formación que tienen muchos de nuestros representantes públicos. Quiebra, por tanto, el hilo conductor de confianza y de comunicación que debe existir entre representante y representado. No se trata de que el ciudadano pueda elegir a quien quiera, es algo más profundo, porque además en España, desde el inicio de la democracia, el ciudadano puede elegir a quien quiera. Para la elección del Senado funciona un sistema de listas abiertas. En esa sábana de color ocre, el ciudadano puede poner 3X a quien quiera, aunque normalmente lo que pone es la X sobre las siglas de los partidos y muchas más de las veces sobre el primero, únicamente porque entiende que de esa manera salen los tres, lo cual hace que yo me presentaron una vez a senador y entonces, pues, la lista del Senado por la provincia de La Coruña la encabezaba Vázquez, después venía un Velázquez y después venía un Llanes. Claro, porque si ponían otro yo ya no salía, porque la gente, el que más votos saca es el primero, un dislate. Bueno, la democracia, en mi opinión, en este sentido, representativa, en mi opinión, es la que nace de un sistema electoral mayoritario. Y yo creo que ahí, aunque yo no soy especialista en la materia, el sistema de distritos uninominales, donde un número reducido de ciudadanos eligen a quien les debe representar, sea un candidato de partido, sea un candidato disidente, sea un candidato independiente, y por lo tanto a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, es el que mejor funciona. Desde luego es el más antiguo, porque es el sistema inglés. Y es el sistema que lleva funcionando desde hace más de 300 años en las Islas Británicas, y a pesar de sus imperfecciones permite que cada 72.000 ingleses elijan a su representante en la Cámara de los Comunes, que está obligado los miércoles a estar en la Cámara de los Comunes para atender a las personas que allí se trasladen, para plantearle problemas, y cada fin de semana alterno ir a su circunscripción, donde allí lo esperan sus votantes, y atender todos los problemas y hacer las visitas necesarias para cubrir las necesidades de sus electores, que pueden ir desde una persona que está agobiada porque no recibe la pensión, o otro que lo han atendido mal a la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le da un grado de dependencia a los representantes, como hemos visto hace pocos días con la derrota que tuvo el premier Cameron en el Parlamento para plantear el ataque a Siria, y no fue votado por 39 de los diputados de su propio partido, que respondían a las peticiones de sus votantes. La partitocracia es posiblemente la manifestación más rotunda y elocuente de la crisis de principios y valores que sufrimos, y que se manifiesta, por tanto, en la quiebra ideológica de los partidos y en la carencia absoluta de un modelo definido de sociedad, que se sustituye por un evidente oportunismo, como es el de encabezar todas las reclamaciones que tengan un mínimo de repercusión pública, sin analizar su bondad o su maldad. Por lo tanto, hasta aquí he intentado establecer las causas determinantes de la actual situación. Primera, señalar que la crisis es política, y es política y viene determinada por
la falta de generosidad y renuncia de los políticos a la hora de lograr un diálogo y un acuerdo con la transición. La deslegitimación sufrida por los políticos al no abordar la reforma de un Estado que es insostenible económicamente y que no se reforma, mientras que sí se abordan políticas que afectan a principios y derechos como educación, sanidad, etc. Y tercera, la incapacidad y falta de experiencia de los responsables públicos que han reabierto cuestiones que históricamente afectan a nuestra convivencia, la partitocracia existente. Este resumen de lo expuesto lo he contemplado en un escenario mundial en el que prevalece la aparición de nuevos poderes de naturaleza anónima, que son los que suplantan a los poderes políticos, imponiendo las medidas a establecer, no solo en el campo económico, sino en los valores sociales y de convivencia. Y en cada uno de estos supuestos introduje argumentos en los que basar mis propuestas de solución para, por lo tanto, abordar no solo la rehabilitación de la democracia, sino la gobernanza de la misma. Y, si recuerdan mis palabras iniciales, se darán cuenta que mis propuestas se han planteado en torno a un axioma central: la defensa sin paliativos de la Constitución vigente, de sus instituciones, de sus principios, de sus valores y de las políticas que determinaron su elaboración, su composición, su vigencia, su desarrollo y su aplicación, huyendo de distorsiones y desvíos sectarios que en los últimos años lo que intentan es desnaturalizar su contenido. Por ello digo que es preciso recuperar el espíritu de la transición, buscar el punto de acuerdo que permita superar la situación difícil que vivimos sin mermas en los derechos sobre lo que se sustenta la sociedad de bienestar. Es preciso recuperar un Estado sostenible económicamente, sin duplicidades en funciones y gestión de sus competencias, las cuales deben permitir la igualdad de todos los españoles, sea cual sea el lugar donde vivan. Y para ello es necesaria una regeneración de los partidos para conseguir superar el distanciamiento existente en la actualidad entre parte de la sociedad y la denominada clase política. Y es desde la propia Constitución como se puede rehabilitar la democracia, ya que el texto constitucional incluso prevé las formas para su constante mejoramiento. Quienes muchas veces atacan la Constitución lo que buscan es la implantación de otro modelo social y político. Yo creo firmemente que muchas veces plataformas y reivindicaciones asamblearias lo que encubren son verdaderos proyectos políticos que aspiran a imponer ideologías contrarias a los valores que encarnan la Constitución. De ahí la gran responsabilidad que tienen los actuales representantes políticos. Yo no quisiera terminar sin hacer una referencia al motivo de este curso, que además es algo que afectivamente para mí tiene un gran valor, como es la celebración del cincuentenario de la encíclica Pacem in Terris, y de ahí extraer también una serie de consecuencias que contribuyan, desde el análisis que he intentado efectuar históricamente, a la aportación de soluciones. La Pacem in Terris, por cierto, un texto que en la España de aquella época prácticamente fue subversivo. La distribución del mismo era complicadísima. Permíteme a quien, como yo, era un joven estudiante de preuniversitario, tenía 17 años, militante en las Juventudes de Acción Católica, comprometido en las tareas sociales, culturales y pedagógicas que los jóvenes católicos de aquella época realizábamos en nuestros entornos, fundamentalmente en los suburbios de las ciudades, como es mi querida Coruña. Permítame, digo, hacerles una reflexión final que sirva también como propuesta de solución a algunos de los problemas que hoy nos atenazan. Porque muchas de las respuestas, los católicos, evidentemente, las tenemos de acuerdo con nuestra fe, pero también las tenemos en la doctrina de la Iglesia. Y yo creo que los católicos nunca debemos tener complejo a la hora de exponer y defender nuestros principios, ni tampoco debemos renunciar a trasladar a la sociedad nuestras propuestas, nuestras respuestas ante los conflictos que se plantean en la sociedad. Y no solo porque debemos, por lo menos, al menos, intentar ser consecuentes con lo que creemos y defenderlo de acuerdo con nuestra conciencia, sino también porque muchas veces tenemos la respuesta. ¿Y por qué digo esto?
por ejemplo, a nivel personal, la lectura de La paz en Interres tuvo una clara influencia en mi compromiso ante la vida, y en su texto encontré la respuesta a muchas preguntas y a muchas incertidumbres que podía tener un joven de 17 años. Y además, a lo largo de toda mi vida pública hasta hoy, yo jamás tuve complejo en reconocer públicamente lo determinante que en mi vida fue la figura de Juan XXIII. Os puedo contar anecdóticamente que cuando presenté las cartas credenciales en ese rígido protocolo vaticano, un embajador político sin experiencia diplomática, cuando me recibió el jefe de protocolo, me señaló cómo sería la ceremonia y me indicó que como embajador católico tenía el derecho, después de toda la hermosa ceremonia de la reunión con el Santo Padre, de bajar a la Basílica de San Pedro y allí, flanqueado por la Guardia Suiza, pues rezar en la capilla del Sagrario, ante la tumba de San Pedro y ante la Madonna, un cuadro pequeño que hay en un lateral de San Pedro que se cree que es la primera iconografía de la Madre de Dios. Y entonces yo, aquel buen obispo que ahora es nuncio en Libia, yo le dije, bueno, mire usted, pero yo quiero parar ante la tumba de Juan XXIII. Dijo, no, esto es iliterano. Dije, no, yo quiero parar ante la tumba de Juan XXIII y yo quiero rezar un Ave María con mi mujer ante la tumba de Juan XXIII. Silencio. Y a partir de ahí, una semana de silencio, hasta que al cabo de 7 días llamaba, señor embajador, por una vez vamos a hacer una excepción y podrá usted parar ante la tumba de Juan XXIII, como así hice, acompañado además por 2 canónigos de San Pedro que son españoles, navarros exactamente, que además me acompañaron en una ceremonia inolvidable y preciosa como es todo lo que hay en el Vaticano. Bien, y esto que decía de Juan XXIII, esto sigue siendo esta necesidad que los católicos no solamente digamos, expongamos, sino que muchas veces tenemos las respuestas dentro de esa transversalidad política que impulsó la Conferencia Episcopal en el momento de la transición, no apoyando partidos políticos de corte cristiano, sino impulsando la presencia de los católicos en todos los partidos políticos, siguiendo la idea de esa transversalidad. Vemos como si buscamos, como es el hilo conductor de mi intervención, fortalecer la representatividad y acercar a los ciudadanos el control, la capacidad de decidir, la respuesta más rotunda la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en el capítulo destinado a la persona y la sociedad establece la importancia y la vigencia del llamado principio de subsidiariedad, por el cual una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándolo de sus competencias, sino que más bien debe sostenerlo en caso de necesidad y ayudarlo a coordinar su acción con los demás componentes sociales con miras al bien común. Margaret Thatcher lo resumió muy bien cuando decía que Londres, lo que pueda hacer Londres no debe hacerlo Bruselas, que es una manera muy gráfica de establecer lo que es el principio de subsidiariedad, algo que es muy querido por los poderes locales, que nos vemos invadidos en nuestra actuación por las competencias autonómicas y del Estado central. Y mucho más por la propia sociedad, que cada vez encuentra más lejano y más falta de accesibilidad y de control por sus poderes representativos, que debían ser los inmediatos. Por lo tanto, de acuerdo con ello, el Estado debe buscar el que no se suplante la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias por poderes lejanos. Debe aplicar el principio de la subsidiariedad, contrario al monopolio autonómico, como decía antes, al respecto de este principio. Pero en políticas sociales lo mismo, porque además en políticas sociales, algo que siempre yo he procurado exponer en el seno de mi propio partido, las primeras experiencias de políticas sociales se dan por impulso de la propia Iglesia de acuerdo con su propia doctrina social, como es, más importante, el financiero, el ahorro popular, lo que en su momento fueron, porque hoy desgraciadamente tenemos que decir fueron, a lo largo de más de 100 y pico años, las cajas de ahorro. Cajas de ahorro es la primera experiencia de impulsar un ahorro que no tenga más lucro que el social. O como fue todo el sistema de cooperativas, las cooperativas impulsadas por la Iglesia, o
más recientemente, en los años 30, las fórmulas socializantes de autogestión, en las cuales se basó precisamente la disensión que impulsaron los yugoslavos de Tito frente al monopolio del comunismo, que fue las fórmulas de autogestión, que fueron una experiencia surgida sobre todo en la Iglesia belga y en la Iglesia francesa. Por eso, en nuestros compromisos políticos o sociales, los católicos no debemos callar y con orgullo podemos defender nuestros propios principios y aportar nuestras propuestas, legitimadas además por el testimonio de solidaridad y el compromiso con los más necesitados que diariamente la Iglesia y sus instituciones en estos momentos tan claros dan a millones de personas. Y termino señalando que solo desde los grandes consensos se consigue estabilizar la democracia, sabiendo que la mayoría de los ciudadanos, como han demostrado los resultados electorales desde 1977 hasta hoy, si ustedes analizan esos resultados, la gran mayoría, más del 80% en todas las votaciones, han apoyado y han buscado la moderación del centro político. Lo que han buscado es un centro político que unas veces basculaba hacia la izquierda y otras veces basculaba hacia la derecha, pero que establecía formas de moderación que estabilizaban la convivencia. Cuando se rompe el consenso es cuando se abren las puertas a la crispación. Y se rompe cuando en las grandes cuestiones se buscan mayorías coyunturales y no mayorías cualificadas, que son las que dan estabilidad y posibilidad de futuro. Como pasó cuando mi gobierno rompió un consenso en el que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero que permanecía estable a través de las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a las reformas de la ley del aborto. Y se buscó la creación de una nueva ley ideologizada y partidaria que no solo reabrió el debate, sino que se basó en mayorías momentáneas y coyunturales. De manera que se reabrió nuevamente un debate necesario. Sirva esta referencia final como expresión de lo que yo entiendo que son dos de las necesidades que se deben tener en la política: el respeto y la tolerancia. De manera que se puedan defender los principios de cada uno y en nuestras propias posiciones políticas se pueda ser consecuente con lo que determine nuestra propia conciencia y nuestras propias creencias. Muchísimas gracias por su atención y perdonen por la extensión. Bueno, materia no nos falta, le agradecemos a don Francisco su análisis y su testimonio también, como político, ¿verdad? Tenemos unos minutos para poder compartir algunos de los puntos, haciendo un poco el esfuerzo de ser breves, tanto en las preguntas como en las respuestas, para que podamos participar todos. ¿Por dónde empezamos? Sí, Jesús, el micrófono hacia el medio. De tal forma podamos hacer varias preguntas en este espacio de tiempo. Buenos días, gracias por su conferencia, que comparto en gran parte. Solamente no voy a hacer ninguna argumentación, solamente las preguntas para que sea fluido el diálogo. Quiero preguntarle, ha hecho referencia ahora a que todas las votaciones, como es cierto, se han buscado el centro, bien centro-izquierda, centro-derecha, en aras del consenso y para facilitar la democracia. Mi pregunta es, sin argumentar, por la grave situación que atravesamos, crisis política y económica, si no cree usted que hay un riesgo de fin del bipartidismo con el consiguiente aparición de grupos políticos más a la extrema, bien sea extrema izquierda, extrema derecha, o el fenómeno italiano de outsiders de la política. Esa sería una pregunta. Y la otra sería si, para corregir la elefantiasis de esta administración autonómica, que creo que todos estamos de acuerdo, aparte de los problemas que hay de nacionalismos, que usted no ha querido entrar efectivamente, y los graves problemas que hay de financiación autonómica, etcétera, ¿cuál es la solución que ve usted? Si podríamos retomar un poco la idea de su
de su paisano Manuel Fraga, de una administración única, en fin, o por dónde se podría ir? Respecto a la primera pregunta, yo coincido con usted que evidentemente hay un riesgo. Posiblemente las próximas elecciones, que son las europeas, actúen como un colchón amortiguador del desencanto. Quiere decir, son unas elecciones en las cuales el ciudadano, por decirlo de una forma castiza, se permite alegrías, porque Bruselas lo ve como algo lejano. Y, por lo tanto, estas elecciones van a ser un cierto colchón en la medida que se va a canalizar pues, el desencanto y el desencuentro que hoy existe, sobre todo con los partidos mayoritarios, empeñados, enzarzados en una confrontación que lo único que hace es ese tú más, pues, hacerles perder credibilidad. Pero también es verdad que usted ha hecho referencia a que puedan surgir votaciones de grupos extremistas, sobre todo más en el campo de la izquierda que en el campo de la derecha. Pero yo creo que lo peor que puede pasar es un incremento de la abstención. Yo creo que lo peor que puede pasar es que precisamente el ciudadano no vote, ni siquiera vote. Y no lo haga por protesta, sino que lo haga porque no se sienta identificado ni con los candidatos, ni con las propuestas políticas, y a su vez sobre sus espaldas gravite una cierta desconfianza acerca de las promesas incumplidas o de las consecuencias de las políticas de gobierno. Eso es lo que más daño le hace a la democracia, y yo creo que eso es el riesgo real que tenemos, no solo en estas elecciones europeas, sino en las próximas, de que haya una abstención muy grande y un incremento importante y considerable de los votos en blanco, del voto en blanco. La verdad sea dicha, sea con las siglas de UCD, de Partido Popular, Partido Socialista, y colateralmente, pues, esos votos han representado en torno al 80%, pero si a ellos se añaden los partidos de ámbito nacional, CDS, Izquierda Unida, etcétera, con respecto a los votos de los partidos nacionalistas, desde 1977 hasta hoy, más del 85% de los ciudadanos han votado partidos de ámbito nacional. Partidos de ámbito nacional. Que además esos son los partidos nacionalistas. Yo siempre en mis intervenciones públicas les ha parecido muy mal a mis correligionarios, a mis paisanos gallegos de corte nacionalista, yo siempre los he llamado partidos regionalistas, porque Partido Nacional, en mi opinión, es el PP, o es el PSOE, o es Izquierda Unida, porque son los partidos que cubren el ámbito del conjunto de la nación española. Los otros son partidos que responden a ámbitos estrictamente regionales. Y si no les gusta la palabra regional, pues partidos autonomistas, porque reflejan partidos de comunidades autónomas, pero no es un partido nacional, porque créame usted que la batalla, las más de las veces, es la batalla nominal, y que en la lucha de los conceptos es donde se pierden las batallas más importantes, porque son las que permiten asentar las ideas, ¿verdad? Y esta repetición constante de partidos nacionalistas parece que da a entender de que esos partidos representan un ámbito nacional, cuando no es así. Representan lo que representan, punto y final. Bien, eso es respecto a la primera cuestión que usted me planteó, que efectivamente puede haber una deriva electoral, y en el caso italiano una fragmentación. Con todo, el caso italiano siempre hay que tomarlo con pinzas porque es muy difícil de entender la política italiana. Yo estuve allí 5 años y lo reconozco y no tengo ningún rubor en reconocerlo, marché de allí como llegué. Es decir, fui incapaz de entender cómo es ese escenario que tienen los italianos. Lo único que sí me llamó la atención es que jamás llega la sangre al río. Siempre hay un momento final en que consiguen acordar. Y además saqué la impresión de que es un país que a nivel de su más alta representación institucional, la presidencia de la República, ha tenido mucha suerte. Es decir, siempre ha tenido grandes presidentes de la República, tanto de los presidentes de la derecha como presidentes de la izquierda, que han ejercido además un liderazgo social y han gozado de un prestigio reconocido y de una autoridad valorada y aceptada por el conjunto de la sociedad, y que en los momentos cruciales han
han ejercido sus funciones institucionales actuando como mediadores y consiguiendo acuerdos. Y hoy tienen un buen presidente de la República, Napolitano, que además ha sido reelegido, ¿no? Aunque siempre hay, los italianos son muy dados a la fabulación, ¿no? Y ellos dicen que no hay que olvidar que Napolitano fue el único comunista que tenía visado para poder visitar Estados Unidos. De todo, y es cierto, de toda Europa occidental, de todos los dirigentes comunistas, importantes dirigentes comunistas franceses, italianos, el único que tenía visado permanente para entrar y salir en Estados Unidos era Napolitano, porque siendo ministro de Defensa había apoyado el que continuaran las bases americanas en el sur de Italia. Bueno, esto contado por los italianos, como usted comprenderá, da lugar pues a las interpretaciones más dispares. Pero es una gran personalidad. Y en segundo lugar, y con ahora ya que lo tenía, respecto al modelo de Estado, es que está previsto en la propia Constitución. Lo que la Constitución no preveía es la repetición y reiteración de un modelo centralista. Quiere decir, el denostado modelo centralista se ha aplicado miméticamente en la construcción del Estado autonómico. Y cada una de las 17 autonomías lo que ha puesto en pie es un modelo centralista y centralizador dentro de su ámbito territorial, repitiendo y duplicando las instituciones del Estado, lo cual hace que sobre una misma función o competencia puedan actuar 2, 3, 4 autoridades diferentes de carácter local, de ámbito provincial, de ámbito autonómico, de ámbito central. Claro, eso es lo que no preveía ni establecía la propia Constitución. La Constitución señalaba el reconocimiento de lo que podríamos llamar, aunque es muy discutible, unos hechos diferenciales o unos supuestos derechos históricos que se manifestaban sobre todo en aspectos lingüísticos, culturales, etc., y después establecía unas normas de aplicación común porque el principio de solidaridad es el determinante para la propia sociedad. Y esto se superó. Quiere decir, lo superaron todas las autonomías que a su vez fueron creando y construyendo el mismo modelo tan denostado del llamado centralismo madrileño. Y entonces hoy, si usted le dice a cualquier observador político o cualquier estudioso extranjero que en España hay comunidades autónomas con 300.000 habitantes o 400.000 habitantes que tienen la estructura del poder judicial, la estructura del poder fiscalizador, tal, igual, idéntico que lo que puede tener Estados Unidos, pues como usted comprenderá, se llevarán las manos a la cabeza. Se llevarán las manos a la cabeza. Lo que buscó la Constitución fueron dos cosas. Primero, descentralizar, porque realmente la descentralización es un elemento objetivamente útil para la acción de gobierno, y después desconcentrar, que es un término que muchas veces no se utiliza, que es acercar el foco de poder al propio ciudadano. Por lo tanto, pues mire usted, a la hora de establecer la política de construcción de escuelas, pues es normal que se descentralice esa gestión y se haga la desconcentración del poder. ¿Por qué? Porque, mire usted, antiguamente las escuelas se hacían de acuerdo con unos módulos comunes, olvidándose que en Córdoba hace calor y en Galicia llueve. Y entonces, pues, o la escuela de Córdoba se inundaba, o en la escuela de Lugo, pues no había quien aguantara, ¿me entiende?, por la forma de la construcción del tejado. Eso es la gestión. Y después otra serie de cuestiones. Pero sin romper los principios y los valores comunes de igualdad, de solidaridad, etc. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es meter el bisturí. Oiga, es una cosa tan sencilla, ¿verdad? Hacer desaparecer, pues, toda una serie de instituciones, prohibir por ley toda la duplicidad de funciones y de competencias. Entonces, el ciudadano de a pie, frente a eso que le tienen mucho miedo los partidos, el ciudadano de a pie lo interpreta de otra manera, sino que el ciudadano de a pie interpreta, y a veces correctamente, que muchas de estas instituciones que se han creado, organismos, etcétera, se han hecho para canalizar el empleo, la colocación o la financiación de los propios responsables públicos. Y que por eso los partidos políticos no abordan esa reforma y son incapaces de limitar, pues, el número de 8 televisiones autonómicas que hay en Cataluña, por poner un ejemplo. Pero, eso sí, no tienen piedad a la hora de establecer un recargo en las recetas farmacéuticas o en la de establecer precios para el comedor escolar. Y eso es lo que yo desarrollaba. Yo no quise entrar en el análisis político del programa territorial. Yo lo que he analizado es las causas de ese descontento. Entonces, aplicar la Constitución, en esto como en todo lo demás. Ahora, ¿se hará o no se hará?
Vamos, que hay más preguntas. Las preguntas que ya tenemos 5 minutos para poder descansar. Hacemos unidas si hay algunas preguntas más. Como don Francisco es tan claro en la exposición. ¿Alguna cuestión que quieran preguntarle, final? Yo no puedo estar en la siguiente porque ya le dije, lo siento mucho, pero voy camino de casa y además quiero parar en, no sé si hay aquí alguien de Valladolid, porque quiero parar a ver la exposición de Delibes, que me dijeron que era magnífica, una exposición que hay sobre el hereje en la iglesia de las franciscanas. Y quiero aprovechar. Usted es de Valladolid, ¿no? Dijo. Alguien levantó la mano. No, es que yo pregunté si había alguien de Valladolid. Una pregunta. Y yo hacía, claro, por eso decía, yo preguntaba. ¿Qué hace una pregunta breve y la respuesta breve? Breve, no se preocupe. ¿Qué descansa? Yo me enrollo mucho, pero bueno. No, no se enrolla. Lo malo es que no fuera claro. Vamos a ver. José Herrera, me llamo, un sacerdote de los que hay por el mundo. El problema militar dejó de serlo. Es algo que yo he vivido. En los primeros tiempos de la transición, pues cuando se llegaba a general por ser franquista, la gente, los coroneles, eran muy franquistas. Cuando cambiaron las cosas y se llegaba, pues por ser pastueño, utilizo la palabra de tauromaquia, por ser pastueño con el socialismo, pues resulta que yo he visto coroneles así. ¿Qué se podría hacer para que el Poder Judicial, aparte de lo que dice, de que lo militar tiene prestigio por las misiones internacionales, algunas de ellas un poco locas, bastante locas, sí, algunas muy locas, ¿qué se podría hacer para que el Poder Judicial siga su independencia? La política se judicializa, bueno... por favor, no, José, breve, porque es que tenemos 3 bueno, minutos. pues ¿qué se puede hacer para que el Poder Judicial no lo domestiquen y siga con su independencia? No sé si me he explicado. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Se ha explicado usted muy bien. Yo, créame usted que considero que la reforma, no la reforma, sino la postura del ejército ha sido modélica y ejemplar. Y evidentemente, además, se ha producido un cambio radical, no solo el que usted hacía referencia, sino que cuando se inicia la transición todavía teníamos un ejército en el cual los más altos representantes, los generales, muchos de ellos habían participado en la guerra civil. Y eso tenía que pesar en su psicología. Pero yo creo que el ejército nadie puede negar que ha tenido un cambio perfecto. Lo único que se ha hecho es simplemente pues, someterlo al poder civil, como cualquier ejército de cualquier país del mundo. Y a eso ha contribuido mucho las misiones internacionales. Porque si nuestro ejército tenía algo negativo, era su aislamiento. Y en esas misiones internacionales ellos han estado en contacto, a veces mandando, y las más de las veces mandados, por ejércitos extranjeros, lo cual han tenido un conocimiento, un intercambio, que ha contribuido mucho a que el ejército se situara en lo que es su misión, simplemente la de defender al país. Y me pregunta usted por el tema judicial. El tema judicial fue posiblemente el principal error que tuvimos en la Constitución porque aplicamos el modelo italiano. Y fue un mal modelo, como se ha demostrado. Y desde luego lo demuestra Italia, donde si aquí tenemos problemas en la justicia, no quiero usted contarles lo que hay en Italia. Y el problema deriva de ese afán por considerar de que es a través de la soberanía ciudadana expresada a través del voto popular y sus representantes, entonces a través del Parlamento, dicho en plata, donde se debe controlar los distintos poderes, cuando los poderes son totalmente autónomos e independientes. Entonces, este nombramiento parlamentario del Consejo del Poder Judicial y a través del Consejo del Poder Judicial del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o del magistrado de Andalucía hace que la mayor parte de los jueces, que haya jueces que se posicionen de acuerdo con lo que puede
ser agradable al gobernante de turno y a su vez le pueda servir de impulso su carrera profesional. Por tanto, con esto le estoy diciendo que la solución es muy fácil. Es aplicar el principio de Montesquieu, a pesar de que mi buen amigo y compañero Alfonso Guerra decía que Montesquieu había muerto. No, Montesquieu no ha muerto. Entonces, había que suprimir cualquier intervención política en la estructura de gobierno, de los órganos de gobierno y de control del Poder Judicial. A partir de ahí, funcionaría con total independencia. Y si usted me apura, yo le añadiría otra medida, ya más minoritaria, suprimiría la figura del cuarto turno. Que dice, quien quiera ser juez, que haga unas oposiciones. Que, evidentemente, las oposiciones tendrán todos los defectos del mundo. Y a lo mejor no aprobará quien está preparado, pero quien la aprueba está preparado. Eso es indudable, si lo dice quien no vio la luz del sol durante 24 meses, ¿verdad? Me acuerdo que mi preparador, que era el jefe de la inspección de La Coruña, cuando yo llegué, joven, recién licenciado, dije, quiero ser inspector. Mi padre era inspector de trabajo, y además me gustaba mucho el derecho laboral. Entonces el jefe de inspección me dijo, ¿tú sabes lo que es trabajar de picapedrero en una cantera a 40 grados al sol, desde las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde? ¿Te lo puedes imaginar? Dije yo, más o menos. Es un trabajo magnífico al lado del de opositor. Por lo tanto, dime si quieres preparar las oposiciones o no. Dije yo, sí. Bueno, quiero decirle con esto, que evidentemente suprimir cuarto, pero sobre todo someter todo tipo de injerencia o interferencia de poderes ajenos, claro, que son los que determinan que al final todos somos humanos, ¿verdad? Y muchas veces se tienen aspiraciones, por otro lado, y ambiciones claras, legítimas, pero que hacen que la función carezca de la independencia que se requiere a la hora de juzgar. Y lo de la judicialización de la política, eso es un defecto de los políticos. Hoy el político no va a un debate, hoy el político lo que hace es presenta una demanda en el juzgado. Y después está con esa demanda dándole vueltas al asunto. Y lo que está haciendo pues es poniendo el ventilador en marcha unos con otros. Pero bueno, eso es otra cuestión. Muchas gracias, Francisco.